El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que prohíbe a los condenados por terrorismo y apología del terrorismo trabajar en el sector público. La prohibición alcanza también a quienes tengan sentencia por violación de la libertad sexual, proxenetismo, trata de personas o tráfico ilícito de drogas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomendaba la destitución de Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel Bienvenido Ramírez por la supuesta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. La comisión permanente debatirá la materia el miércoles 23 de mayo. Por su parte, Kenji Fujimori declaró hoy ante la Fiscalía por el caso de los llamados Mamani Videos. Polémica por la aprobación en primera votación de la castración química para sentenciados por violación a menores de 14 años. El presidente Vizcarra aseguró que se evaluará la ley para fijar postura. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, aseguró que en vez de endurecer penas es necesario aplicar políticas de prevención. Luego de casi 2 meses de paralización, se reactivó la Comisión de Ética del Congreso, que sesionará nuevamente el próximo lunes, y ahora bajo la presidencia de la legisladora oficialista de Peruanos por el Cambio, Janet Sánchez. Como se recuerda, la comisión estuvo cuestionada por supuestos blindajes a parlamentarios de Fuerza Popular. Y para estar al día con la información nacional e internacional, ya saben usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos de En Portada? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal? Verónica, ¿qué tal? Muy buenas noches, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a 2 congresistas, a Juan Cheput, de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal? Noches, ¿Cómo ¿qué está? tal? Congresista, y Milagros Salazar, de Fuerza Popular. Buenas ¿Cómo noches, está? gracias por la invitación. ¿Qué tal? Pues bien, el Congreso aprobó, justo en todo este contexto en el que se ha producido la controversia por la contratación de una ex o de una condenada por terrorismo en el despacho de la congresista María Elena Foronda, pues lo que ha aprobado ahora el Pleno del Congreso es el proyecto de ley que prohíbe a los condenados por terrorismo y apología del terrorismo trabajar en el sector público. Por supuesto, la prohibición también incluye a quienes tienen sentencia por otros delitos como violación de la libertad sexual, proxenetismo, trata de personas o tráfico ilícito de drogas. Pero claro, lo que estaba en el foco era esto que acabo de mencionar, los condenados por terrorismo y apología del terrorismo. La votación, sin embargo, no fue unánime. Hubo votos en contra, algunos de ellos precisamente del Frente Amplio, ¿no? Así es, el mismo Frente Amplio hubo 4 parlamentarios que votaron en contra y la congresista Foronda que no votó. No estuvo. No estaba con licencia presente. por enfermedad, entiendo. Así es, aunque en la mañana sí estuvo en el Pleno, ¿no? Pero yo considero que en relación al proyecto de ley hubiera sido preferible que este se circunscribiera a los delitos vinculados al terrorismo. En el debate se planteó ese dilema, ¿no? Que ampliarlo a gran cantidad de tópicos, ¿no? Vinculados al lavado de activos, etcétera, etcétera, un poco que distorsiona el sentido de la norma, pero en fin, ya se aprobó así y creo que era fundamental porque básicamente constituye un mensaje a la opinión pública respecto a que en el Parlamento no hay ningún tipo de concesión con el terrorismo, ¿no? Y era necesario plantear un proyecto en ese sentido. Hay que decir que hubo también votos a favor del proyecto en el Frente Amplio, entre ellos el de Marco Arana, entiendo. Sí, en Frente Amplio hubo 4 en contra, 2 que no estuvieron ausentes, que fue el congresista Justiniano y María Elena Foronda, y los demás votaron a favor, ¿no? Ajá. En el caso de Nuevo Perú, es un ausente, ¿no? Que estuvo un ausente, y los demás votaron a favor. Y el resto de bancadas votaron. Todos estaban a Todos, favor, ¿no? sí, Mira, definitivamente. en la Comisión de Defensa, en la cual estuve, un poco colocando en contexto esto, ya había un ánimo condenatorio hacia cualquier tipo de ligazón con el terrorismo. Sí. Yo creo en ese sentido que María Elena Foronda cometió un gravísimo error al contratar a esa señora, no por el hecho que le esté dando una oportunidad, ¿no? Para que se pueda reivindicar, sino que ella ignora cuestiones fundamentales que han sido trascendentales para la vida política. Fueron militantes del MRTA
que bajo el mismo estilo de meterse como empleados, empezaron a tomar fotos, a hacer seguimiento, consiguieron los planos. Eso? No, lo que digo es que es un error político, no digo que haya sido con cálculo y alevosía para que luego se llegue a ese nivel. Ella ha pecado de ingenuidad, lo que sea, pero es un error político. Un error porque es desacertado y político porque tiene consecuencias, ¿no? No, ves que empezó diciendo, ella no sabía que ¿cómo no va a saber? Obviamente que sí. Mira, lo sabe. no, pero yo creo que gran parte... Todo el mundo lo sabe. No, pero muchas personas se habían olvidado de ese detalle. ¿De lo de Lori Berenson? De lo de Lori Berenson, Sí. porque en el debate, inclusive mediático, ni siquiera se mencionaba hasta que se plantea en la Comisión de Defensa y en el Pleno por Luz Salgado. O perdón, en el mismo ámbito de la Comisión de Defensa. Y obviamente otras personas en otros medios de comunicación, en paralelo. Entonces, cuando eso sale a la palestra, ya se configura un escenario especial. Que hay antecedentes de participación de elementos vinculados al terrorismo como empleados del Congreso y que, aprovechando de esa circunstancia y esa ventaja, empezaron a fotografiar, a conseguir planos con el propósito de querer luego hacerle daño a una de las principales instituciones democráticas del país. Entonces, ese es el principal problema que tiene María Elena Foronda, haber contratado a esta señora. Y la defensa que plantean algunos de sus correligionarios, desde mi punto de vista, es simpática en lo leal, pero más leal uno tiene que ser al país. Por eso es que la moción unánime que firmamos en la Comisión de Defensa tiene que ver con la condena a este tipo de hechos, ¿no? Vamos a escuchar declaraciones al respecto de el congresista Apaza, que según nos cuentan no votó hoy día, pero eso no quiere decir que no tenga opiniones al respecto. Constitucionalistas, según gente entendida en la materia, este proyecto estaría atentando contra el derecho al trabajo, con el derecho a la reinserción, por el derecho a reivindicarse, porque hasta el momento en que esta ley no se dé, todavía estamos en ese compás, de que todo ciudadano, por ley, tiene derecho a trabajar en las entidades o en los sitios que más convengan. Moral, congresista, a nivel ético, ¿usted estaría contento con tener a un condenado por terrorismo en su despacho? Mire, no lo haría en principio y tendría que reflexionar y pensarlo. Pero ¿Por qué no apoyar esta ley entonces que se dio? el problema es que se aprovechan de estas instancias o de estos errores, como algunos lo han dicho, errores políticos, se aprovecha para satanizar y reitero una vez más, para desprestigiar. El congresista Paza fue el que habló un año atrás sobre la posibilidad de considerar a algunos de los encarcelados del MRTA como presos políticos. Llama la atención que hable ahora de errores políticos y que se quieren aprovechar para satanizar. Solamente hay que citar lo que en efecto declaró para que, digamos, se produzca esta satanización por arte de magia. Esto es una preocupación porque no es un hecho aislado. Si fuera una situación aislada de una contratación, podríamos decir que es un error, no se dio cuenta. Pero son 4 congresistas de Frente Amplio que fueron llevados por Verónica Mendoza al Congreso. Y los analistas, ¿no? ¿Qué es lo que nos han dicho? Que los de Sendero Luminoso y los del MRTA no han muerto, no han desaparecido. Ellos, a través de disfraces, ¿no? Y ahora como Frente Amplio, por ahí pueden meterse a los diferentes estamentos del Estado. Y es así que llega esta señora. Pero yo no creo que sea un error, Mario. Yo no comparto esa idea. Yo creo que nosotros tenemos que poner la mirada y tenemos que ser más acuciosos. ¿Por qué? Porque esta señora Nancy es la esposa de Gilbonio, que ha sido nada menos que el segundo mando del MRTA. O sea, no ha sido cualquier simpatizante o cualquier miembro del MRTA, ha sido la esposa del segundo mando del MRTA. Y ella, en su calidad de asistente, ella ha tenido o puede tener información y acceso a todo el Congreso, puede tener acceso a la Comisión de Defensa, puede haber ingresado, puede haber pedido información, porque todos los despachos tienen la posibilidad de pedir documentación, saber qué se está discutiendo, y en Comisión de Defensa es una comisión que es reservada, ¿no es así? Donde no tiene acceso la prensa, solamente los despachos de los congresistas y los que ellos avalen para que puedan asistir a esa comisión. Y en defensa, ¿qué temas ven? Ven
la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, el presupuesto, las estrategias que se van a hacer para luchar frente a estas lacras. Entonces, sí es preocupante que esta persona haya estado trabajando en Mariela Foronda. Y cuando ustedes escuchan todas las declaraciones del vocero, de Marco Arana y de los 4 congresistas que han votado en contra, ninguno de ellos dice categóricamente que ellos no dan un corte con una relación con Sendero Luminoso. Ahora dicen que ellos tienen derecho al trabajo. Lógicamente, cualquier persona tiene derecho al trabajo, pero también hay que tener cuidado en dónde van a trabajar. Entonces, la próxima, cualquier congresista puede contratar a un narcotraficante que pagó su culpa. La próxima, yo a un cabecilla de una organización criminal también le puedo dar trabajo, porque también tiene el derecho a trabajar. Entonces, eso no puede ser, pues. Ese tipo de personas que han sido sentenciadas y que han vulnerado a nuestro país, que han desangrado a nuestro país, que hay pérdidas millonarias, que han matado más de 100.000 peruanos, ¿sí? Entonces no lo podemos tener en un poder del Estado, donde se generan las leyes, donde van presidentes, ministros, donde ellos han tenido acceso a todo el Congreso y pueden haber tomado fotos, saben la dinámica de todo lo que nosotros hacemos. Entonces sí, es verdad, y es un peligro. Tendríamos que saber qué es lo que ha trabajado Marilena Foronda en su despacho, a qué instituciones ha mandado documentos, qué información han pedido, porque tenemos que tener una mirada preventiva. Vamos a esperar o vamos a regresar al año 80, vamos a esperar cuando decían, no, son unos avijeos, y después, cuando no le prestaron la atención debida, cuando no ejercieron el presupuesto, cuando no hubo una rectoría en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Interior, después se desbordó. Queremos volver a ese lugar, y hay una periodista en un diario local que dice que nosotros estamos haciendo un escándalo con una pataleta por nada. Esto no es nada. No, es preocupante lo que está pasando. Inclusive ayer el congresista Tucto ha dicho que a él lo pueden desaforar, pero si a él lo desaforan, que también desaforen a los congresistas que están con denuncias de narcotráfico, con denuncias de corrupción. O sea, está aceptando que él tiene una afinidad con Sendero Luminoso. Miren el video de ayer del Pleno, donde ellos abiertamente, el congresista Tucto ha dicho, está bien, a mí pueden desaforarme, pero también desaforen al narcotraficante, a los que tienen denuncia por tal o cual. Entonces, verdaderamente es preocupante. Y ellos no solamente en este proyecto han votado en contra, también recordemos cuando presentamos y sustentamos el proyecto, que ningún terrorista ni ninguna persona que tenga denuncias por apología, ¿no?, participen en elecciones, ¿no?, regionales, nacionales, también votaron en contra. Nuevo Perú, mixto, y Frente Amplio también igual. Y ahora en este proyecto del congresista Héctor Becerril, que él había propuesto que sea una ley exclusivamente para terroristas, ellos han empezado a meter otros, ¿no?, argumentos, que también es válido, lavado de activos y otros denuncias más, pero han desnaturalizado el proyecto original, que me parece que es importante que ese proyecto hubiera caminado solo, exclusivamente para terroristas y para apología al terrorismo, ¿no? Le han quitado la fuerza necesaria y ellos no desmarcan totalmente con el terrorismo, y eso sí es preocupante, ¿no? Y tenemos que levantar la voz, definitivamente. ¿Usted está segura de que ella estaba casada con Gilboño? Porque la información original, había, claro, una señora Nancy Gilboño que era casada con, pero la información original es casada con Edgar Enrique Chaguagua Damián, quien también probó prisión por terrorismo, pero creo que no con Gilboño. Eso, digamos, no cambia mucho el escenario, pero es para ser precisos en la información, claro, ¿no? Esa es la información que surgió cuando se habló de la contratación. Escuchamos también entonces al congresista Becerril. Lamentablemente, los miembros del Frente Amplio, una vez más, se opusieron a este proyecto de ley. Y no solamente se opusieron en el debate, sino que 4 de ellos votaron en contra. Yo creo que ya es el momento de que el país conozca que los congresistas del Frente Amplio siempre están apoyando a los terroristas, siempre están tratando de favorecerlos, le hacen juego al terror, y eso tenemos que estar conscientes todos. Lo que buscaron fue hacer
poner más delitos a mi proyecto de ley, o sea, ese proyecto de ley que es contra el terrorismo, volverlo un proyecto de ley ómnibus. Bueno, congresista. No podemos hacer... O sea, acá me da la impresión que el congresista Becerril quiere que lo esté impulsando una campaña para hacer algo contra estos congresistas, ¿no? Por lo menos contra esta señora Foronda. Y habla ya de temas que se vienen repitiendo, ¿no? Pero son congresistas elegidos por son congresistas elegidos por el pueblo, pero los errores políticos... ¿Lo podemos sacar? No. Bueno, eso dependerá del Pleno. Yo no puedo convertirme en estos momentos en una persona que avale este tipo de comportamientos. Se tiene que dilucidar a fondo el asunto y sobre todo se tiene que ser bien responsable. ¿Pero cuál será la infracción constitucional que estaría cometiendo? Porque usted ayer hizo una sustentación, digamos, válida, que fue seguida por Velázquez sobre el tema de Kenji y los Avengers. Entonces, me imagino que usted también estaba empapado sobre qué es una infracción constitucional y qué no. En este caso, ¿este sería una infracción constitucional en el caso de la señora Foronda? Como soy miembro de la subcomisión, no adelantaría la infracción. Obviamente, y aún más, el reglamento me prohíbe a mí hacer algún tipo de acusación, pero sí puedo hacer un análisis sobre la ley. Coincido con lo que acabas de señalar, que en cierta medida es como echar un agua al caldo, el meter a todos los delitos, creo que tú lo decías, Milagro, para quitarle fuerza a lo que debe ser específicamente la lucha contra el terror. Pero cuando se habla de terrorismo, tenemos que hablar viendo todos los pedacitos del rompecabezas que hay sobre la mesa. Tenemos un Movadef que se viene fortaleciendo día a día y no se puede negar. Tenemos a infiltrados en las universidades y es una evidencia comprobable por los mismos medios de comunicación. Lenta, pero sistemáticamente. Tenemos centenares de presos por terrorismo que están saliendo y nuestros organismos de inteligencia y la propia policía no se da abastos para seguirlos. Tenemos un discurso que peca de sensible y extremadamente cordial, ¿no?, con los señores que han pagado condena por el terrorismo e inclusive con cualquier tipo de alegoría al terrorismo. Y finalmente tenemos ese tipo de cosas. Para los que hacemos política desde la adolescencia y hemos tenido cercanía a la izquierda, pues obviamente la implosión, el infiltrarse, es parte de la metodología maoísta. Mao se inspira en Trotsky, ¿no?, para meterse a los partidos y desde ahí de hacerles el mayor daño posible. Y entonces nosotros vemos que con los recursos del Estado hay personas que vienen trabajando en instancias públicas y obviamente eso les puede fortalecer. ¿Qué es el caso de esta señora? No lo puedo asegurar. Pero que la ley va a impedir de que esas personas que tienen el germen en el famoso gesto de Abimael Guzmán, lo que está acá nadie me lo quita, ¿no? Nadie se los va a quitar, pues obviamente no han cambiado. Hemos visto cuando han salido en libertad o con el cambio de régimen, Guzmán Morote en ningún momento pide perdón ni cosa por el estilo. Ninguno de los que ha salido. Ninguno de los ¿no? que ha salido, sin excepción. Entonces, y por otro lado no debemos olvidar de que uno de los más admirados esquemas estratégicos que ha habido en materia política en el Perú, admirados en el sentido de la planificación, es el de Sendero Luminoso, pues cómo se gesta en los 60s y planea tomar el poder hacia el año 2000 y casi lo toma en el 92, por los trabajos sistemáticos que hicieron. Entonces, no podemos nosotros actuar con sensibilidad, con exceso de ingenuidad. Se tiene que impulsar proyectos como ese de Héctor Becerril, que por si acaso en uno de sus puntos dice que en los próximos 90 días las empresas van a tener que identificar a aquellas personas condenadas y empezar a sacarlas del aparato del Estado. Yo no sé cómo aplicará eso a la congresista María Elena Foronda, porque ahí habla de entidades públicas y no exceptúa al Congreso. En todo caso, no soy un jurista como para poder precisar bien cómo le alcanzaría eso, pero es uno de los puntos que me llama la atención. Entonces, va a proceder a haber una salida. Por otro lado, cuando vemos actitudes de ataque permanente a las Fuerzas Armadas, destacando lo negativo y no lo positivo, es algo que también ya se ha hecho. Por supuesto que cometieron errores, delitos en algunos casos, claro que sí, pero olvidarnos de todo lo bueno que han hecho las Fuerzas Armadas tampoco es admisible, porque que hacen muchas cosas buenas, empezando por la labor social que hacen últimamente, también es cierto. Entonces, perdón, que siguen. Que siguen, el BRAEM. Siguen en el BRAEM, pero mira, todas esas cosas tenemos que ponerlas sobre el tapete para poder juzgar esto. Lo peor que podemos hacer
es pecar de ingenuos y de sensibles. No hay que tocar esta fibra, pobrecitos. No. Yo ayer tuve la oportunidad de conversar con María Elena, le dije directamente que había cometido un error político y que vamos a ver cómo se desarrolla el Congreso, porque... ¿Y qué dijo ella? Ella, bueno, yo soy un caballero y prefiero no señalar lo que ella ha señalado, yo puedo decir lo que he dicho, pero sí puedo decir que una posición inteligente es, por ejemplo, la que manifestó y le podría responder al congresista Pasa, Víctor Andrés García Belaúnde. Víctor Andrés García Belaúnde dice, tiene derecho a reivindicarse, por supuesto que sí, pero no en el Congreso. Claro. Y eso es correcto, porque en el lugar donde ellos estuvieron estudiando la forma, los planes, los mecanismos para poder destruirlo desde adentro, pues no pueden trabajar. Bien, vamos a una primera pausa y regresamos ahora con el otro tema que hemos mencionado hace un momento, que es lo que ocurrió ayer en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Bueno, justo mencionábamos lo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que aprobó el informe que recomendaba, sigue mal. ¿Ah? Agüita. Mejorando. Mejorando. Gracias. Bueno, entonces en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, justo hace casi 24 horas, se aprobó el informe que recomendaba la destitución de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez por la supuesta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, la segunda, ¿no? La comisión permanente ahora debe debatir este tema el 23 de mayo. ¿Ya convocaron? Sí, ya convocaron. Sí. Kenji Fujimori declaró hoy ante la Fiscalía por el caso de los Mamani Videos. Pero vamos por partes, porque, bueno, hubo ayer durante la discusión, ¿no es cierto?, previa a la votación, una posición suya, de hecho que marcó distancia, ¿no es cierto?, usted con otros congresistas, respecto a los delitos y al desafuero, ¿no?, a la acusación a la infracción a la Constitución y los delitos que se estaban viendo que tenían que ser de todas maneras investigados por esos delitos estos congresistas, ¿no? El juicio político del antejuicio. Así es. Bueno, cuéntenos en este caso, por favor, ¿por qué considera usted que Kenji Fujimori no ha cometido una infracción a la Constitución? Los tres parlamentarios. Mira, como he señalado antes, ¿no?, y lo he dicho en el mismo debate, creo yo que pertenecer a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales exige una gran responsabilidad. Lo hemos demostrado todos los parlamentarios, sin excepción, cuando se ha tratado el caso de los miembros del Tribunal Constitucional, del Fiscal de la Nación. Querían destituirlo, yo decía que no encontraba causa, igual de los magistrados. Mi propio partido decía, no se le debe destituir, yo decía, sí se le debe destituir al señor Eloy Espinosa, ¿no?, porque sí encontraba infracción, etcétera, etcétera. Cuando César Segura, que es una persona muy calificada, quiero dejarlo en claro, es un buen parlamentario, presente el informe, Sí. yo le señalo en el debate que yo no encuentro justificación ni infracción constitucional. Él plantea 3 artículos, A ver. el 35, el 39 y el 44, si no me equivoco. El 35, y disculpen si la memoria me falla, tiene que ver con las organizaciones políticas, en el cual los peruanos, ¿no?, todos los ciudadanos tienen derecho a pertenecer a una organización política y sus derechos personales o políticos poder manifestarlos a través de las organizaciones políticas. Acá tengo justo mi El Constitución. 39, Ok. el 39 tiene que ver con que los ciudadanos, empezando desde el presidente, tienen que hacer respetar a la nación, el presidente y todos los magistrados, Sí. ¿no? Y el número 44, que tiene que ver sobre la obligación que tenemos que hacer de defender los intereses del Estado. Bueno, no se tipifica ningún delito vinculados a eso, a tal punto que en el debate con mis colegas, en ningún momento ninguno me señaló un delito específico. Entonces, cuando luego viene la exposición de Javier Velázquez, a quien yo considero un buen constitucionalista, Javier dice una frase que a mí me gustó mucho. Javier es muy estudiosa, quiero dejar bien claro, por eso no sé por qué pones tu carita así. ¿Cómo mi No, carita? no, no. Ayer me escuché al congresista Velázquez, ¿qué ahora va a decir que pongo pero mira. caritas? El que está poniendo caritas es acá, Me parece- el señor Miguelini que... Pero no por el congresista, ¿verdad? Que Sí, no por el vino. Estoy Ya con una entiendo. carretera que me ha atacado. Bueno, entonces volviendo al tema. Bueno. Mira, volviendo al asunto de fondo,
Javier dijo una cosa que me gustó mucho, que fue la siguiente. No se está probando, se está construyendo, ¿no?, las evidencias. No se están probando faltas, sino construyéndose. ¿Por qué? Porque coincidía conmigo en que no había un delito, una infracción. En la parte penal, que yo también lo dije, ahí sí no me meto. Sí. Y lo dije en mi discurso. Eso lo dejo porque ahí sí encuentro yo algunas evidencias que podrían ir a la defensa política. Pero en la parte estrictamente constitucional no. Y no es una defensa de Kenji, ni de Bienvenido, ni del señor Bocanger, sino simplemente tengan la absoluta seguridad de que si yo encontré infracción constitucional, pues simplemente le decía, sí hay infracción constitucional. Pero no lo encontré. O sea, no me ¿qué lo es pudieron comprobar. Ahora, ya que queda claro, porque ya se ha visto haciendo las sumas y restas. Pero en la parte penal sí. Sí, En la parte en la penal parte penal nosotros le nos han hemos votado abstenido porque la carga de la prueba no nos parece consistente. Todos pero no- menos, Ahí sí solamente nosotros. menos usted y el Pero señor no por el Gilbert cambio. Violeta. Así es, pero no por Hacia el- los que se han abstenido. Pero además ya se han hecho sumas y restas y a la hora de llegar al Pleno del Congreso, pues no alcanzan los 87 votos. Eso nunca se sabe. ¿Cómo? No, pero hay que descontar la Tenemos comisión los- permanente. La comisión Ok, permanente ¿cuántos no son? vota. 67 son de 30. 100 serían los Claro, necesarios. así es. 67. Y son proporcionalmente 59 de Fuerza Popular, 10 Pero de todos se Frente reducen Amplio. Todo se proporcionalmente. reduce, claro, porque de Fuerza Popular creo que caerían 44 nada más, porque si es que somos se 5. cuentan Ok. los de... Cuarenta. Mira, la comisión permanente son los Permanente. 4 miembros de la mesa directiva más 26 parlamentarios, dan 30. Ya, ok. Entonces, esos parlamentarios no pueden tomarse en cuenta Para la votación del Pleno. pero se reducen todos proporcionalmente. Claro. No, pero no alcanza igual. O No, sea, sí, hemos a visto veces había solamente, milagros. hemos visto que ustedes deben haber hecho las cuentas seguramente más claras. O las tienen más precisas. No hemos hecho las cuentas. Yo creo que en comisión permanente y en el pleno nosotros vamos a sustentar el informe de calificación y esperamos nosotros que todos los congresistas, a la luz de los hechos y de las pruebas que son evidentes, ¿y por qué digo que son evidentes? Porque por esa exposición de los audios y los videos, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció. ¿No es así? Si no hubiera esa situación que dicen o esa infracción constitucional, entonces ¿por qué renunció? No debería haber renunciado, igual que en la vacancia cuando le pedíamos que renuncie, que dé un paso al costado, él se mantuvo y se sometió al Pleno. Entonces, si él estuviera confiado que no se dio esa situación, él no hubiera renunciado, hubiera ido al Pleno y se hubiera defendido y en los votos veríamos, ¿no? Pero sin embargo, yo espero que los congresistas que dicen y que tienen un discurso de la lucha contra la corrupción y cuando dicen que Fuerza Popular blinda a sus congresistas, ¿no? Entonces ahora está en la cancha de los Pepe Causas, en la cancha de APP, en la cancha del APRA, ¿no? Para que ahora den muestras que efectivamente están luchando contra la corrupción. Porque no es posible, Verónica y Mario, y a toda la ciudadanía que nos ve, donde en esos videos hemos visto la compra, ¿no? La compra de votos, compra de conciencias, para evitar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero, congresista, a ver, yo también no sé cómo qué va a pasar si es que finalmente el señor Fujimori y los Avengers, estos Avengers, se quedan ahí, ¿no? Va a ser una situación terrible y además el prestigio del Congreso se va a ir por los suelos, ¿no? O sea, van a quedar en menos algo, ¿no? -4, -5, luego de las notas que les han puesto desaprobatoria. Pero si es que no encuentra una infracción de alguno de los artículos de la Constitución, luego va a pasar lo que sucedió con otros congresistas que fueron desaforados, que recurrieron al Poder Judicial y que terminaron pidiendo indemnizaciones al Congreso de la República. Entonces, bueno, ¿qué hacer en ese caso? No, yo lo que está trascendiendo es que Kenji está conversando con los diferentes congresistas de las diferentes bancadas. No sé qué acuerdos, qué Sí, están haciendo conversando, sus qué les reuniones. está diciendo, o también habrán participado también de esa compra de votos, porque esa compra de votos, tanto en la primera vacancia como en la segunda vacancia, el trascendido no era solamente que se estaba comprando votos a Fuerza Popular, y también en los audios ellos hacen un conteo de votos. Hay un rojo, ellos dicen, ¿no? Hay un rojo que está con nosotros, que va a votar con nosotros. Después también dicen, hay 2 de APP, hay 2 de Acción Popular, hay 2 del APRA. Ellos lo dicen. Entonces yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Kenji Fujimori se hubiera presentado en la
comisión de sus acusaciones para preguntarle, porque él ahí está mencionando que hay varios congresistas desde las diferentes bancadas, entonces yo supongo pues que si ellos estaban coordinando, definitivamente tendrán que votar con ellos, ¿no? Pero la ciudadanía tendrá que mirar. Para que el congresista Cheput además responda, porque usted dice que el señor Fujimori se está reuniendo y ya las reuniones del señor Fujimori pueden Sí, ser pero extrañas. ha habido representantes de bancadas como la de Nuevo Perú y Frente Amplio que ayer en la subcomisión votaron a favor del informe, de manera que cabría suponer que también en el pleno esas bancadas podrían acompañarlos. Pero efectivamente vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de ese asunto. A ver, estamos regresando. La fórmula inversa sería, si son 67 votos lo que se necesita para la destitución, Sí. los 3 congresistas necesitan 34 votos que no acompañen esa iniciativa, incluidos los suyos, ¿no? Así es. O sea, ya están en 31. Están contando cuántos votos tienen. Eso, es decir, es un escenario parecido al anterior. Es como la vacancia, ¿no? Que estaban contando cuántos votos tienen para no llegar a los 87. Es lo mismo que están haciendo ahora. Es lo mismo que están haciendo ahora. Y eso es un trascendido que se está viendo. O sea, otra vez se están ¿Qué reuniendo. Exacto. Pero ya sin el señor Mamani. No, Le tienen que devolver la cámara. Porque... ¿No? Entonces tenemos que estar vigilantes, la prensa y la ciudadanía, para que vean. Pero el congresista Cheput hablaba específicamente sobre los artículos que han sido mencionados, pero que no calzan para estos casos. Entonces lo que tendría que haberse hecho en todo caso es buscar, pero si no hay, por eso yo digo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede, Verónica, es lo siguiente, un poco para aprovechar el programa para explicar. Hay 2 partes en el informe, la del antejuicio y la del juicio. La de los político. delitos. Claro. Los de cohecho Así y es. tráfico de influencias. Entonces, en infracción constitucional, que significaría, si se aprueba, que el mismo Congreso de inmediato le dice, usted señor es destituido y tiene 10 años de sanción de que no puede cumplir con la función pública, o 5 o 4, tiene ejecución inmediata. Así es. ¿Ya? Eso es por infracción a los artículos de la Constitución. En eso, ni Javier Velázquez, ni Víctor Andrés García Belaúnde, ni Marisol Espinosa, ni Gilbert Violeta, ni yo hemos encontrado, y yo lo sustenté y coincidimos con Javier Velázquez cuando también hizo una excepción, una muy buena presentación. Luego, en lo que se refiere a los delitos, cohecho, organización delictiva, etcétera, etcétera, cohecho, tráfico de influencias, todo ese tipo de cosas, en mi exposición yo dije, con eso no me meto, ¿no? Porque no sabía de que existen elementos en los cuales sí podrías ir a que un fiscal sea el que determine si hubo o no. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar si es que el miércoles esto se apruebe en la permanente? Porque todavía falta ese paso. En la permanente tiene que haber una discusión y como consecuencia de esa discusión o se archiva o pasa al Pleno. Y si pasa al Pleno, el presidente del Congreso y la permanente tienen que decidir quién es el que va a sustentar y se le dará un plazo. En el reglamento no aparece el número de días, se le dará un plazo para que se presente al Pleno. Yo creo que debe ser primera o segunda semana de junio, antes que termine la legislatura y antes que empiece el Mundial. Entonces, el asunto está en que yo creo que el problema de estos señores va a estar por el lado judicial, penal, en el sentido de que todos los partidos, con la abstención de Perú No por el Cambio, han dicho, en esto sí hay razones para que exista un antejuicio político, es decir, se determine la falta y se le entregue al fiscal. Ahí ha votado a favor Acción Popular, el APRA, Frente Amplio, Nuevo Perú, APP y Fuerza Popular. Y nosotros nos hemos abstenido. ¿Por qué? Por lo que he señalado. Mi posición en ese sentido es política. Yo no puedo avalar un comportamiento que desde un principio me ha parecido anómalo, que tiene que ver con los audios, los cuales hemos cuestionado, etcétera, etcétera, y que afectó al presidente Kuczynski. Pero la infracción constitucional y la renuncia de un presidente no tiene que ver con lo que ha señalado Milagros. Los presidentes pueden renunciar sin necesidad de un antejuicio, por la forma como la gobernabilidad, que fue lo que motivó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, fue un problema de gobernabilidad, en el cual el Congreso y el propio Poder Ejecutivo, algunos ministros, le pedían la renuncia y a eso le agregaban la opinión pública y los hechos de esos señores. Entonces, es una crisis de gobernabilidad y no constitucional la que deriva en la renuncia del presidente, como fue anteriormente con Alberto Fujimori, cuya renuncia
también fue motivada por una crisis de gobernabilidad, que es la forma como renuncian casi el 100% de los presidentes latinoamericanos, no por infracción a la Constitución. Entonces, en este caso específico, yo creo que el problema lo van a tener estos tres señores por el lado de la Fiscalía. Que la Fiscalía se demore, el juicio también, esa es otra cosa. Pero por el lado de la infracción constitucional, que tenga confianza la opinión pública, que si nosotros hubiéramos encontrado infracción, pues lo hubiéramos dicho. Yo me he enfrentado a la prensa que me ha criticado, oiga, usted tiene que defender a los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo tengo el mayor de los respetos por don Manuel Miranda. Me parece un magistrado de primer nivel. Y yo desde un principio dijo, él no tiene por qué ser sancionado. En el caso del señor Eloy Espinosa Saldaña, sí encontré fundamentos para la sanción. Entonces, y a mí no me va a llevar a la nariz nadie, ¿no? Siempre manifestó mi independencia. Entonces, en este caso específico, sí creo yo que no existe fundamento constitucional. Y en el ámbito penal sí creo que van a tener problemas. Muy bien. Sí, yo entiendo la posición de Juan, porque tiene que defender lo indefendible. Porque ¿quién apoyó a PPK? ¿No fue Kenji? ¿Con quién coordinaron para voltear la vacancia? ¿No fue con Kenji? Entonces definitivamente tienen que defender lo indefendible. Pero en este caso, cuando dice, por ejemplo, al final Juan ha dicho acá que tengan tranquilidad la ciudadanía porque ellos van a sancionar a los congresistas. No, eso no es verdad, Juan, porque en infracción constitucional has votado en contra, igual que Gilbert Violeta. En cohecho activo ha votado en abstención. Y en cohecho activo, que el comité, el ponente, ha pedido archivarlo porque no hay elementos, ha votado a favor. Así es. Entonces, en ningún momento están proponiendo ellos sancionarlo. Entonces, ¿cómo le das el mensaje a la ciudadanía que estén tranquilos, que lo vamos a sancionar cuando ustedes están proponiendo no sancionarlos? O sea, ¿qué están proponiendo la instancia, según la votación? La subcomisión no sanciona, presenta un informe y la discusión va a venir en el Pleno. Lo que se ve ahí es determinar si merece ir al Pleno o no. Pero solamente por eso, eso quería aclarar. Eso es un seguimiento que al final va a terminar en una sanción y ustedes están votando por no sancionarlos, ni por infracción, ni por cohecho activo. Ahora, cuando ayer, por ejemplo, argumentaban que lo que manifestaba Kenji Fujimori no era un lenguaje claro, que era un lenguaje infantil. Lo que todos los peruanos hemos visto en el video es un lenguaje infantil. Lo que todos los peruanos hemos visto en el video es algo que no se entiende. ¿Quién dice eso? Aquí mi colega Juan Sheput, ayer en una participación. ¿Cómo está defendiendo a Kenji Fujimori? Exacto. Usted ha dicho que es un lenguaje infantil. Y además, ¿a qué venía lo del lenguaje infantil? Es como decir que es un inimputable o qué cosa. Bueno, acá hay definitivamente un error de comprensión, ¿no? A ver. Yo he señalado que, por ejemplo, categorías como la de los Avengers pertenecen al lenguaje infantil y que para mí es, ¿no?, ridículo que se Yo he visto caricaturice, que se diga los Avengers, caricaturiza la política. Para mí, pero caricaturiza yo no estoy es de una acuerdo cosa con eso. e infantil es Claro, otra. Entonces, que no se ¿cierto? descontextualice lo que yo planteo, pero al final, mira, hoy día estamos viendo exactamente lo mismo que vimos ayer. Yo tengo las espaldas lo suficientemente anchas para tolerar de todo de parte de mis colegas, si no, no estaría metido en política. Y la verdad es que a veces hasta me entusiasma que sean así. Pero lo que sucede es lo siguiente, yo escucho con tranquilidad lo que me plantean, pero solamente una pregunta, díganme una sola falta constitucional, una, no 3, no 4, no 10, una. A ver, ni uno congresista, me ha podido señalar en el no artículo... delitos, pero los delitos usted también se abstuvo. Infracción constitucional. Pero los delitos usted también se abstuvo. ¿No le parece que lo que vimos en los videos es tráfico de influencias? Te acabo de explicar por qué me abstengo. Me abstengo por una sencilla razón. Nosotros hemos cuestionado y aparte de eso hemos cuestionado... Así es, te lo dije también. Claro. Y también te dije por qué. El porqué de lo político, porque cuestionamos los videos como tales desde el momento que la propia Fiscalía señala de que han sido manipulados. No, pero esto es lo, de ¿no? lo del CIVI. Pero no se puede anticipar obviamente mi posición en la no. comisión permanente porque esa es simplemente la instancia que decide que vaya a la permanente para que ahí se plantee posición. Entonces, acá en ese caso específico, yo señalaba ayer en el debate, ¿cuál es la infracción constitucional?
que digan, en el artículo 35 es tal, y tú lees tu Constitución. En el artículo 39 es tal, y tú lees tu Constitución. Sí. En el artículo 44 es tal, y tú Uno, lees. entonces, por favor. Antes de ir a la tarea, ¿podemos una pausa? Esa es la Bueno, tarea, digo, de los ok. artículos de la Constitución. Vamos a una y pausa y regresamos. regresamos con la infracción constitucional. A ver. Entonces, a el ver. reto, una infracción constitucional. Uno, ha Ya. dicho el congresista. Que sí calce perfecto en este caso. El marco jurídico aplicable, tenemos un antecedente del TC, el expediente 2880 del año 2013, que ha señalado en reiterada jurisprudencia que solo las sentencias de inconstitucionalidad y las que contienen precedentes vinculantes tienen efectos vinculantes, mientras que las sentencias por habeas corpus, habeas data o amparo tienen solo un efecto de interpartes. En ese contexto es menester que son básicas las 5 sentencias del tribunal donde se desarrolla esta infracción constitucional. Ya. Y también cuando ¿De en qué la artículo Constitución estamos hablando, dice, perdón? esto es una sentencia del Tribunal Constitucional Sí. del expediente 2880. Ok, no, pero ¿cuál es En el el, artículo que tribunal, está aludiendo? en el artículo de la Constitución donde Juan dice, en el 49 o 50 me parece, donde dice que nosotros estamos, todos los peruanos, estamos obligados a cautelar al Estado. ¿En qué sentido? En la lucha contra la corrupción. ¿Acaso utilizar prebendas, utilizar el impuesto de todos los peruanos para canjear votos, no es irse en contra del Estado? ¿No es desproteger al Estado? ¿O tenemos que ponerlo? Ellos sustentan que no está desarrollado, que no está explicado, que por prebendas, o sea, es una infracción constitucional. ¿Acaso no todos los peruanos tenemos la obligación de cautelar al Estado, de luchar contra la corrupción? Entonces, lo que ellos dicen, ¿no? Yo entiendo que es la estrategia para descalificar. Cuando ellos también dicen que en la exposición de ayer que no se ha determinado que son una organización criminal, que lo mencionó Gilbert Violeta, ahí yo le hice una precisión. A los 3 congresistas no le estamos procesando en esta investigación por crimen organizado, porque no nos corresponde a nosotros como Congreso, se le ¿Qué corresponde dice a la el Fiscalía. artículo 49 A de ver. la Constitución? Vamos al El 49. 49 se afecta a la Constitución, o 50. No, la 49 no 50. es, porque habla de la No, capital dijo- de la República. Por eso léelo. 49 no. Pero acaba Sí, de decir 49, Milagro. 50. No se acuerda, he dicho, no me Sí. acuerdo qué número es. Ya, pero ¿qué dice, pues, no? El 49 habla de la capital de la República del Perú, que es Lima. Entonces El no es ese 50. artículo. Y el 50, de repente. Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica y cultural. El Estado respeta otras confesiones. No, no es eso. No, debe ser, usted mismo habló de los otros artículos, que tampoco decía que se acordaba, pero... No, pero sí, si quieres te lo repito. Por favor, ¿cuáles son? El 44, el 35 y el 39. 44. Son deberes primordiales del Estado, defender la soberanía nacional Y el garantizar... 35 habla de las organizaciones Nada, hacer leer políticas. toda la Constitución. No, pero Están tomando la no, elección. lo que pasa es que yo tengo claro el asunto, ¿no? A ver, la 35. artículos- Los ciudadanos pueden Ay. ejercer sus deberes En organizaciones individualmente políticas. o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro corresponde, les conoce personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al Ya, último ahí resultado el informe dice electoral que como los general. señores renunciaron a la bancada, pues ya no puede, ya hay infracción constitucional. No, pues entonces Juan, tendría que Entonces, Juan, pues, tendrían que discúlpame, ser- pero no es toda por la la bancada. renuncia. No, Aquí está. o sea, La yo- Sobre el infracción- 35. Ya, la infracción del artículo 39 de la Constitución. 39. 39, dice. Ok. Ha establecido en sentencia vinculante que el artículo 39 de la Constitución contiene los bienes constitucionales de proscripción de la corrupción, es lo que yo estaba hablando, y la buena administración conforme al cual todo funcionario público debe luchar contra la corrupción y servir de forma honesta al Estado. Luchar contra la corrupción y servir en forma honesta ¿Qué- con qué el dice el Estado. Yo 39? le pregunto, A ver. los 3 congresistas, con esa actitud que han tenido, esa compra de votos, ¿están luchando contra la corrupción? Ley No. 39. A ver, Servir de forma honesta al Estado en relación a la representación que le ha dado la ciudadanía, no. Entonces ahí está claro. a ver, el artículo Déjame 39 dice, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación.
El presidente de la República tiene la más alta jerarquía del servicio a la nación y en ese orden los representantes del Congreso, ministro de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, magistrados, defensores, etcétera, etcétera, en igual categoría, y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes. ¿Dónde está la infracción constitucional ahí? Solamente en que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación. Y servir honestamente al Estado puede ser entendido, digamos... Al servicio de la nación. No, pero no habla No, de ella Claro, acá está el 39. Una persona que para presentarse al Pero mira, Congreso para explicarlo, falsea para no datos aburrir a la académicos, ¿no está dejando Mira. de servir honestamente al Estado? Claro, tiene un proceso, por eso hay procesos que están en ética y... Eso podría la comisión- conducir también a una exacto, destitución. Sí, a una destitución, porque Muy dice, bien. la 39, funcionario público, debe luchar contra la corrupción. Esos actos que hemos visto todos los peruanos no es en los... La 35, ¿qué dice? Ha establecido sentencias vinculantes en el artículo 35 de la Constitución que contiene el bien constitucional de la democracia representativa que protege la capacidad autónoma e independiente de decisión, previa deliberación de los congresistas respecto a los intereses. Aquí no hay una capacidad autónoma para yo puedo votar a favor de la vacancia o en contra de la vacancia, pero debe ser autónoma. En esos audios y en esos videos hemos visto que no es una decisión autónoma, sino es tú votas por esto y yo te doy, ¿no?, estas obras. Entonces no es una decisión autónoma de un voto. Ese está en el artículo 35. Entonces lo que ellos pretenden es confundir a la población y ni siquiera los quieren sancionar. Es ¿Y que por qué no no tienen quieren? que confundir a la población? Lo que tienen que buscar es no confundir a los otros congresistas que van a tener que votar en el Pleno, porque yo creo que la población tiene clarísimo lo que ha hecho Kenji Fujimori y lo que han hecho los otros señores llamados los Exacto. Avengers. Eso lo tiene clarísimo. Lo que Y ellos después, pretenden- después cuando en el Pleno del Congreso tengan que votar sobre qué va a pasar y cuál es el futuro de ellos, esa foto es la que la población va a tener clarísima. Pero no yo va a estar creo- leyendo la Constitución, el Pero, artículo 1, Verónica, yo creo- eso no yo lo van a creo- leer. yo creo que pero la justo que no población- encuentren en la Constitución el artículo preciso, porque lo que no calza es que personas así estén en el Congreso de la República, así hayan tenido 400.000 o 500.000 De acuerdo, votos. pues por eso. Pero La parece que no se va a infracción- poder. Pero mira, estamos hablando en un medio serio, y vuelvo a repetir, yo por quedar bien con el panel o con mi colega, no voy a ir en contra de la Constitución. Acá una cosa es el delito penal, que puede haber y eso lo determinará el fiscal, y otra cosa es la infracción constitucional. La opinión pública, que es inteligente, acaba de escuchar que no hay una correlación entre lo que se dice que hay infracción penal y lo que dice la Constitución, a tal punto que el propio congresista Velázquez Quezquén, en frase que señalé hace un instante, señaló: no se pueden construir las pruebas, se Bien. Mm. comprueban. Sí. Entonces, Yo entiendo que Entonces, acá, Velázquez la Quezquén parte también penal- vota en contra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando cuando se dividió en el Pleno para Urtecho, para desaforarlo, él votó en contra. Entonces yo entiendo que él tenga esta posición, pero también entiendo a Juan, que también quiera defender lo indefendible a estos tres congresistas, porque ellos han sido parte Muy bien. porque ellos han defendido al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Creemos que las posiciones están claras, difícil que se llegue a un acuerdo al respecto y tenemos que avanzar hacia el siguiente tema, pero primero una pausa. Muy bien, ayer se aprobó, como comentamos aquí, en primera votación el proyecto de ley para someter a las personas que han cometido violaciones a menores de 14 años a la castración química. También se votó la cadena perpetua. Pero lo que ha generado más controversia es la castración química. El presidente Martín Vizcarra ha asegurado que el Ejecutivo evaluará la ley para fijar una postura al respecto, y también se ha pronunciado el presidente del Poder Judicial. Vamos a escuchar a cada uno de ellos. Coordinando aquí con la ministra de la Mujer, dado que ha sido la primera votación lo referido a la castración química, obviamente nosotros a través de la institución correspondiente vamos a hacer la evaluación, vamos a evaluar aún, no hay una decisión aún tomada como Ejecutivo. Y miren, aprovechando que estamos aquí. Una vez más, que estamos yendo siempre por el lado del castigo, por endurecer penas, por endurecer, digamos, sanciones penales. Yo no digo que no son necesarias, pero lo que yo siempre he dicho es que fundamentalmente hay que ir al tema de la prevención del delito. A ver, ¿qué dicen acá los congresistas? ¿Cómo? ¿Ustedes votaron los dos a favor ¿Cómo de la han hecho? castración Química. química?
En la primera votación no me he dado cuenta de los votos, pero ha sido, me parece, por unanimidad. Mayoría, ¿no? Salvo algunos de cadena Frente perpetua sí ha sido Amplio o unanimidad. Nuevo Perú. Pero ustedes, ¿cómo votaron? ¿No estuvieron? No, sí. Nosotros hemos votado en la primera votación en verde, y lo que se ha pedido es en la segunda votación reflexionar, porque hay dos posiciones, habían inclusive hasta 3 posiciones. Una posición era que para todos los violadores se desarrolle la castración química. Y había otra posición que solamente para los violadores menores de 14 años sea castración que lo decida el juez. Y había otra posición que decía que mejor debemos sacar ese artículo de la castración. Entonces, para analizarlo y debatirlo con mayor tranquilidad, porque ayer hubo un debate acalorado en algunos momentos, entonces se ha decidido dar un respiro de una semana para poderlo discutir y poder tomar una posición, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Nosotros como bancada no lo hemos discutido porque justo hay algunas de esas posiciones, entonces hemos quedado que en la próxima semana vamos a tocarlo en bancada y de acuerdo a eso vamos a decidir, pero los antecedentes de la castración, uno es el costo, y también eso no va a solucionar tampoco el problema, es una parte del problema que hay, porque es un trabajo integral en función de la prevención, educación, fortalecer a la familia, y van básicamente enfocado a la prevención, porque una parte o un sustento era, si ya un violador está en la cárcel sentenciado de por vida, entonces, ¿para qué le van a hacer la castración? Si lo que tendríamos que trabajar es aquellas personas que están afuera, y lo que tendríamos que hacer es un trabajo más preventivo para que no se dé esa situación, ¿no? Entonces, esas Luz Salgado fue muy fuerte y contundente de su bancada, ¿no? Y estaba en contra de la castración química y decía que no tenía ningún sentido eso, que estaba por gusto. Pero bueno, ¿qué dice Juan Cheputo? Yo creo que lo mejor, yo voté a favor por disciplina, porque mis amigos de la bancada saben perfectamente que mi posición era contraria, pero luego se optó por eso, pero creo que lo positivo de la votación del día de ayer es que va a haber una segunda oportunidad. Es decir, los parlamentarios van a reflexionar, porque como yo señalaba en el debate interno, ¿no?, de mi bancada, acá hay gran cantidad de información referente a que esto constituye en la práctica una mutilación y se denigra al ser humano. Si bien es cierto, puede tener un comportamiento monstruoso, no son formas punitivas que ayuden a solucionar este problema de las violaciones. Entonces, si no constituye una solución efectiva, ¿para qué aprovechar un momento lamentable para el país en el cual están abundando este tipo? ¿Efectiva o inhumana? O sea, ¿por qué está usted en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo porque no constituye una solución efectiva, por un lado, y lo punitivo, y en ese sentido coincido con Duverly Rodríguez, ir solamente a lo punitivo sin atacar en paralelo todo lo que constituye mecanismos educativos, de preocupación familiar, etcétera, etcétera. Creo yo de que es una cuestión más favorable. Yo sí estoy de acuerdo con la cadena perpetua, por ejemplo, y que no tengan ningún tipo de beneficio este tipo de individuos. Yo creo que ese es un castigo ya terrible, pero agregarle a eso la castración, simplemente porque puede significar o puede escucharse bien, no me parece. Ahora, mi bancada decidió apoyar inicialmente... El señor Ceballos. Pues me parece... Estaba totalmente de acuerdo, él está impulsando eso también. No, pero... ya no está en la ya no está, pero es un gran amigo nuestro. Sí. Pero no fue por eso, fue una decisión autónoma de nosotros, apoyarlo a él y a Alberto Oliva en su dictamen. El señor Bruce tampoco. Y me parece correcto. Él todavía está en la bancada. Él está en la bancada, Claro, Carlos, y él pero... ha dicho que también está en desacuerdo. Así es, lo manifestó inclusive públicamente a través de Twitter, y me parece correcto porque la primera votación favorece ese tipo de discusiones democráticas. Sí. Yo como vocero alterno no tengo la libertad que tienen mis colegas, yo tengo en ese sentido que ejercer y demostrar de que existe una disciplina, pero no cuestiono a mis colegas, pues es un tema y que involucra también lo moral. Ahora, esta semana creo yo que va a ser fundamental para que a través del debate público, de escuchar a los especialistas y de la reflexión de cada uno de los parlamentarios, vayamos a una mejor posición, ¿no?, que yo no dudo va a permitir legislar de la mejor manera posible. Y mencionaremos el último tema antes de irnos. Bueno, va a reactivarse la Comisión de Ética, eso ha sido ayer,
antes de empezar el programa, se nombró a una nueva presidenta de la comisión, que es una señora de Peruanos por el Cambio, Janet Sánchez. Y bueno, ¿cuánto es que va a sesionar? El lunes. El lunes a Este las lunes, 5. Sí. a las 5 de la tarde. Bueno, finalmente Fujimori decidió ceder. Sí, nosotros en aras de avanzar en la comisión de ética hemos seguido la presidencia. Igual van a Y no ser con la solamente presidencia del hablamos, Congreso sino la mesa la presidencia directiva, interna. ¿no? De repente, ¿o no? Eso todavía Eso es un nosotros no lo hemos inicio, ¿eh? discutido, más bien los colegas parlamentarios de otras bancadas están avanzando, pero yo creo que eso en junio se verá. Paso Muy a bien. paso. Muy bien, muchas Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos el lunes sin tos. Ojalá. Sin Mario. Ojalá.